Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva conferencia virtual de CUP en la que vamos a abordar hoy cuestiones relativas a las funciones ejecutivas. Como veréis, como veréis a lo largo de la sesión, son las más investigadas y foco de atención de intervenciones a nivel educativo hoy en día, puesto que su falla o su no adecuada o funcionamiento supone graves dificultades en el ámbito tanto académico como cotidiano de los alumnos. Por lo tanto, bueno, os presento la sesión, funciones ejecutivas y su importancia en la etapa escolar y me presento antes de dar paso al itinerario que vamos a seguir en esta sesión. Bueno, yo soy Raquel García, algunos me conocéis como vuestra tutora en área de neuropsicología y mi recorrido académico es como docente también en centros, en el centro de la Universidad Complutense de aquí de Madrid y también desempeño mi labor como neuropsicóloga en el ámbito sanitario, donde también trabajo con técnica de neurofeedback y en el ámbito de investigador formo parte del grupo investigador de la Universidad Complutense, donde hemos trabajado y seguimos desarrollando investigaciones en el ámbito de la etapa infanto-juvenil relacionadas con el desarrollo del cerebro y su relación con las actividades del día a día. El itinerario de la sesión que vamos a seguir, bueno, en primer lugar decir que si en algún momento hay cualquier cuestión que queráis comentar o cualquier duda podéis hacerlo y de todas formas, pues preferiblemente al final de la sesión, cuando termine la presentación, abriré un turno de preguntas donde podemos hacer un pequeño coloquio sobre lo que hemos hablado y bueno, también vuestra experiencia en el campo o dudas que puedan haber surgido. En primer lugar, vamos a hablar de las funciones ejecutivas, qué son, dónde están ubicadas en el cerebro, a qué nos referimos con ello, qué modelos han tratado de dar explicación a estas funciones, a esta función superior cognitiva propia de seres humanos, ya que en animales no está tan presente, por esto aquello que comentaba que es la más evolucionada a nivel de cerebro. Donde precisamente también ubicarla a nivel cerebral, ¿no? Qué principales redes están relacionadas con su funcionamiento. Luego pasaremos a cómo evaluarla, ¿no? Es decir, cómo en la clínica o en el laboratorio medimos estas funciones y veremos que tenemos cuestionarios y también pruebas de rendimiento. Y por último, ver cómo la afectación de estas funciones puede dificultar el día a día de nuestros alumnos, por lo tanto, cómo intervenir. Aquí muy importante el tema que habremos abordado previamente de la evaluación, porque una intervención no puede empezar por otra cosa que no sea evaluar cómo están preservadas o no esas funciones para comenzar a intervenir en aquellas que se hayan visto más afectadas. Pues bueno, en primer lugar vamos a describir estas funciones ejecutivas. Me imagino que es un término con el que estamos todos familiarizados, pero quizás no tanto como funciones como la memoria y el aprendizaje o la atención, que también son funciones cognitivas que tienen más trayectoria y han sido tratadas con mayor profundidad a lo largo de los años, no tanto las funciones ejecutivas, que al menos su término, el término de funciones ejecutivas es relativamente reciente. En este aspecto, las funciones ejecutivas son ese procesamiento cognitivo complejo que requiere la coordinación de diferentes subprocesos. Es decir, las funciones ejecutivas son el gran director de orquesta de esa orquesta que es nuestro cerebro. Es ese guardia que está en el semáforo indicando pare, pase usted, pare, ahora aquel, coordinando que ese procesamiento de la información sea correcto, dé lugar a un resultado exitoso. Por lo tanto, las funciones ejecutivas suelen ser procesos o procedimientos que van asociados o van en relación a la consecución de una meta, ¿no? Por ejemplo, en la planificación estructuramos las secuencias de diferentes pasos o sucesos de cara a la consecución de un fin. Veremos que múltiples modelos han tratado de organizar, describir estas funciones ejecutivas y principalmente cuando hablamos de funciones ejecutivas rápidamente nuestra mente tiene que ir a ese lóbulo prefrontal, el más evolutivamente desarrollado en el ser humano, que es aquel en el que hace estas funciones de director de orquesta, ¿no? También por estar ampliamente conectado con otras estructuras, esto lo sitúa en posición de poder afianzar esa coordinación que se espera del funcionamiento ejecutivo.
Y si hablamos de funciones ejecutivas, tenemos que hablar de Muriel Leza, que es esta mujer que tenemos aquí en la imagen y fue quien acuñó el término. Y lo describió de la siguiente manera. Las funciones ejecutivas son capacidades mentales necesarias para llevar a cabo conductas originales, eficaces y socialmente responsables para conseguir objetivos. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Inhibiendo y planificando, ¿no? Yo inhibo, detengo una conducta para propiciar otra y secuenciarla de cara a conseguir un objetivo. Por lo tanto, cuando Leza acuñó el término y planteó la descripción de las funciones ejecutivas, señala que son aquellas que suponen el establecimiento de objetivos, la planificación de estrategias necesarias para la consecución de esos objetivos y la ejecución efectiva de lo planeado, ¿no? Ser capaces también de esa iniciativa. En ocasiones puede que tengamos estructurado el plan, pero en caso de no iniciarlo será no será una conducta exitosa. Aquí podemos ver, por ejemplo, en el ámbito educativo, niños que o bien no inhiben información irrelevante y tienen mucho colapso de información porque están constantemente en multitarea, o bien no planifican, estructuran la estrategia ante un plan de estudios y tienen que diseñar una tarea, o bien si tienen que realizar un ejercicio de matemáticas, si no estructuran bien, recoger la información, sintetizar lo que me piden y establecer un plan de acción de cara a la solución, ¿no? Entonces, esa falla en las funciones ejecutivas estará dando lugar a problemas académicos que no tienen que ver con lo matemático, sino con una desorganización a nivel ejecutivo. También otros autores, disculpen, han señalado, han ampliado estos criterios que Leza planteó para describir qué es una función cognitiva y cómo consideramos las mismas, pues en este caso Rabbit en 1997 plantea los siguientes criterios que hacen que contemplemos una función cognitiva como función ejecutiva. Y este control ejecutivo supone que es necesario para afrontar tareas novedosas, es decir, ante lo novedoso tenemos que diseñar una secuencia de solución de problemas, ¿no? Si yo siempre vuelvo a mi casa por el mismo camino, eso ya está en mi archivo de memoria, no tengo que establecer ningún plan novedoso, ningún plan de acción ni ninguna estrategia de planificación, ¿no? Solo tengo que recurrir a mi memoria, buscar el plano de vuelta a casa y ejecutarlo. Pero si, por ejemplo, me han cortado la calle y voy conduciendo, sí tengo que establecer un nuevo plan de acción, ¿no? Por esto es necesario este control ejecutivo en el afrontamiento de tareas novedosas. También gestionar información interna. Iniciar secuencias conductuales nuevas e interrumpir otras. Muy importante de cara a la inhibición. Y aquí hablaremos mucho de TDAH, ese trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que en ocasiones, por supuesto, tiene esta falla ejecutiva, tanto en cuanto la persona no es capaz de inhibir los estímulos irrelevantes del entorno o su propia conducta dirigida a un fin, ¿no? Entonces nos encontramos con malos comportamientos, problemas de conducta por dificultad de esa gestión emocional, que no es otra cosa que frenar las emociones que me están propiciando una determinada situación para priorizar una conducta más socialmente aceptada, ¿no? Con esto, hilando, punto número 4, necesario para prevenir conductas inadecuadas en un contexto determinado, ¿no? Lo dicho, o sea, he de inhibir, gestionar mis emociones en pro de otras que puedan ser más adaptativas en el contexto social en el que se están dando. Permite cambiar de una tarea a otra, ese switching, ¿no? Yo tengo que ser capaz de digamos, estar a dos cosas a la vez. Sabemos que la multitarea no existe, sino que lo que hace nuestro cerebro es atención alternante y ese switching que llamamos, cambiar de una tarea a otra rápidamente. Para ello es necesario que mi control ejecutivo tenga muy claro cómo se dividen estas dos tareas y sea capaz de estar dando saltos de una a otra. Por supuesto, para la monitorización o la supervisión de las tareas, corregir errores, modificarlas. O sea, si yo estoy persistiendo en el error, mi control ejecutivo ha de darse cuenta que esa tarea no está siendo exitosa por el camino que la estoy llevando, por lo tanto deberé modificar la ejecución de la misma, ¿verdad? Para de esta manera conseguir el éxito. Si yo persevero en el error, no estoy monitorizando si estoy cumpliendo el objetivo que me planteé cuando inicié la tarea. Y por último, mantener la atención de manera sostenida durante largos periodos de tiempo. Claro, es ese
impulso que me empuja a yo mantener la atención en estos largos periodos de tiempo, ¿no? Porque lo que sabemos es que la atención tiene un umbral determinado y el mantenimiento de la misma requiere un control más allá, un empuje ejecutivo que me fuerza a yo sostenerla en largos periodos de tiempo. Vale. Por lo tanto, si hablamos de principales funciones que contempla las funciones ejecutivas, podemos hablar de memoria de trabajo. Memoria de trabajo es un almacén temporal en el que contenemos información que vamos a manipular. ¿Vale? Aquí estamos hablando siempre de corteza prefrontal. ¿Vale? Sabemos que el lóbulo frontal es desde el surco central en adelante. En primer lugar nos encontramos la corteza motora y por delante de la corteza motora hablamos de corteza prefrontal y es la que asociamos al funcionamiento ejecutivo. Cuando hablamos de memoria de trabajo, os decía, este almacén de memoria de un tipo de material memorístico que vamos a estar manipulando. Por ejemplo, si yo estoy haciendo operaciones matemáticas, estoy haciendo una suma y me llevo una decena, ¿no? Ese me llevo, yo lo tengo activo, si lo estoy haciendo de memoria, en la memoria de trabajo, ¿no? Esas llevadas, las tendré en ese pequeño almacén. Por ejemplo, tareas que hacemos en la clínica, deletrear palabras al revés, deletree la palabra mundo. Yo tengo que tener activa la secuencia mundo para irla dando la vuelta en la tarea que hemos delimitado como objetivo. Ese almacén donde yo la estoy manteniendo activa, o sea, tengo activa la palabra mundo mientras digo la O y luego me voy a recordar que viene la D. Este pequeño almacén es el almacén de memoria de trabajo, el que mantiene la información activa mientras la manipulo. La flexibilidad cognitiva es otra de las principales funciones ejecutivas y permite mantener o cambiar la atención en respuestas a diferentes demandas. Es decir, tareas, por ejemplo, del tipo go, no go. En el laboratorio lo podemos evaluar, laboratorio, clínica, centro psicopedagógico, podemos evaluar esta función de flexibilidad cognitiva, por ejemplo, ante una tarea en la que ha de levantar el brazo derecho cuando escuche la palabra amarillo y el brazo izquierdo cuando escuche la palabra verde. No levantará ninguna mano cuando escuche azul o blanco, por ejemplo. Y luego la tarea cambiará, de forma que deberá levantar el brazo izquierdo cuando escuche la palabra amarillo y viceversa. Por lo tanto, le hemos entrenado una tarea que ahora le sirve como interrupción para la que viene a continuación, puesto que es la operación contraria, ha de ser flexible en esa pauta que hemos indicado. Y, por supuesto, inhibición, que ya hemos hablado de ello, esta capacidad de controlar, resistirnos a tensiones o bien emocionales o conductas impulsivas y las detenemos, las controlamos y no nos dejamos llevar por ellas, ¿vale? Por lo tanto, estas son tres funciones dentro de las principales funciones ejecutivas que podemos señalar. Otro tipo de funciones, o sea, más funciones de estas que hablaremos, la planificación también, por supuesto, fluidez verbal, ya hemos hablado también de la memoria de trabajo, como está aquí señalada, son funciones que entendemos que son funciones ejecutivas, puesto que responden a estas características que hemos señalado, como bien decían los autores al inicio. A nivel cerebral, ¿no? ¿Dónde ubicamos las funciones ejecutivas? Como decía, las ubicamos en el lóbulo prefrontal que señalo en la imagen y tiene tres regiones que ahora veremos. No es casual que este lóbulo prefrontal sea el encargado de soportar las funciones ejecutivas porque es el más desarrollado en los humanos y es el que más tarda también en madurar. El lóbulo prefrontal está madurando hasta más allá de la adolescencia. Es la estructura más filogenéticamente hablando, desarrollada en los seres humanos, ¿vale? Evolutivamente la más reciente. Y tenemos tres áreas, la lateral, que es esa zona externa que vemos en la imagen, medial, que es la cara interna, y está muy cercana
a la corteza cingulada. La corteza cingulada, por sus características y sus asociaciones, ¿no? O sea, aquellas otras áreas con las que establece conexión, está muy próxima a áreas relacionadas con todo lo emocional. Por lo tanto, es una estructura que principalmente va a mediar en la respuesta a la gestión emocional ejecutiva. También hay un modelo de funciones ejecutivas que sirve para ilustrar este compendio de funciones, como es el modelo en el que se habla de funciones ejecutivas frías y cálidas. En ese caso, las funciones ejecutivas frías serían más las enfocadas a la planificación, la consecución de un plan, la inhibición, y las cálidas serían las más enfocadas a la gestión emocional, la implicación de las emociones en la toma de decisiones y este tipo de cuestiones más relacionadas con lo afectivo o la gestión emocional. Y luego también tenemos la región orbital, que es esta que se encuentra sobre las cuencas de los ojos, ¿vale? Entonces, a pesar de que las funciones ejecutivas están todas ubicadas en esta zona prefrontal, entendamos, por supuesto, que no hablamos de esta zona como un localizacionismo concreto donde de manera estanca esta zona se dedica a esta función, no. La red implicada en el funcionamiento ejecutivo tiene grandes nodos centrales en los lóbulos prefrontales, ¿vale? Pero no es como un departamento, o sea, un edificio de oficinas donde cada departamento se dedica a una función, no. Es una red altamente conectada donde los nodos principales que se encargan de esta monitorización se encuentran localizados a ese nivel prefrontal, ¿vale? Para que nos entendamos que no estamos hablando como de un área igual una función, porque ese es un modelo obsoleto que ya estamos dejando atrás. Vale, en cuanto a modelos explicativos, pasaré un poco deprisa sobre ello porque son aspectos teóricos y lo que me interesa es en la práctica clínica qué ocurre a nivel escolar con niños que encuentran dificultades con estas funciones ejecutivas, cómo las evaluamos y cómo intervenimos, pero cabe decir que es importante señalar el modelo de memoria de trabajo de Baddeley y Hitch, que explica la función de memoria de trabajo que os acabo de introducir, el modelo del marcador somático que introduce factores más emocionales homeostáticos, es decir, las alteraciones de nuestra homeostasis, ¿no? Si yo me activo, esa activación que supone una respuesta a un estímulo produce un aprendizaje, ¿no? El modelo jerárquico y el sistema de atencional supervisor. Vamos a profundizar en ellos cuando hablemos ahora del modelo uno de los modelos más imperantes, como es el de Tirapun 2002. Aquí lo que hace es aunar algunos de los modelos que existían previamente y en este caso habla de diferente funcionamiento ejecutivo dependiendo si estamos ante un estímulo familiar o un estímulo novedoso. Ante estímulos familiares, como el ejemplo de mi vuelta a casa, ¿no? Pues la respuesta es más automática y esto requiere ir a buscar al cajón de la memoria de la memoria a largo plazo, ¿no? Donde yo tengo mi mapa de cómo vuelvo a casa, ¿no? Eso ya sé, eso ya está hablado, ya está visto, ya me lo sé, lo tengo en el cajón de la memoria a largo plazo y solo tengo que recurrir a ello. Por tanto, este modelo para estos estímulos familiares contempla ese flujo de información desde el almacén de memoria a largo plazo. ¿Y qué pasa con los estímulos novedosos? Que es aquí donde se pone más en marcha las funciones ejecutivas. Aquí este sistema atencional supervisor, que era parte de un modelo que ya existente, regula esa secuencia de acciones, selecciona los objetivos, planifica y supervisa. Lo que estábamos hablando de cuando está mi calle cortada, yo tengo que, en primer lugar, establecer de diferentes cajones, ver varias opciones y ensayo y error en mi mente, probar hasta escoger la más favorable y posteriormente secuenciar el plan de acción enfocado a la puesta en marcha de esa opción que he escogido como la más apropiada. Vale, bueno, y aquí os he puesto, como también tendréis las diapositivas a disposición, un esquema de este modelo con una acción no rutinaria, que es cuando
busco en la memoria a largo plazo y se pone en marcha toda esta secuenciación de anticipación, selección de objetivos, planificación, o sea, se pone en marcha el plan ante el cual vamos a establecer una solución a esa situación novedosa que se nos presenta. Y luego las situaciones no novedosas, las situaciones familiares en las que decimos que principalmente la información la vamos a recoger en la memoria a largo plazo. Vale. Ahora bien, ¿cómo evaluamos estas funciones ejecutivas? Y existen dos pruebas diferenciadas, como son, por un lado, los cuestionarios y, por otro lado, las pruebas de rendimiento. La diferencia es que un cuestionario son preguntas que se hacen a los padres, profesores o al propio alumno o alumna sobre se demora mucho en sus tareas, es organizado con su mochila, le cuesta tomar decisiones, cuando se enfada, la rabieta le dura más tiempo del normal, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de preguntas son las que se presentan en este cuestionario y en base a las respuestas se establece, se determinan una serie de índices donde vemos cómo es el perfil ejecutivo de esta persona. En cambio, a través de pruebas de rendimiento, lo que hacemos con el niño o niña es ponerle a planificar, a resolver problemas, a hacer ejercicios y ver cómo los resuelve. Ahí vemos un poco más a nivel de estudio de campo cómo es que he pasado sin querer, cómo es este funcionamiento. ¿Qué ocurre? Que en ocasiones el laboratorio es un contexto muy controlado y a lo mejor puede planificar bien una tarea concreta, además está bajo la supervisión de un adulto que está como esperando su respuesta, no puede demorarse demasiado en el tiempo porque está en una evaluación que le estamos incentivando a que responda y le estamos animando a ello, por lo tanto en ocasiones encontramos una baja validez ecológica en estas pruebas de rendimiento. Cuando hablo de validez ecológica quiere decir que lo que ocurre en el laboratorio y lo que ocurre en el día a día es congruente. En estas ocasiones es conveniente hacer pruebas de rendimiento y también cuestionarios por esa baja validez ecológica, ¿no? Que a veces en el laboratorio ejecutan mejor de lo que en el día a día por la poca similitud de las tareas, ¿no? A lo mejor hacer unos puzzles le resulta más interesante, pero luego en su día a día hay muchas variables, ¿no? A lo mejor hacer la mochila adecuadamente son variables de dejar de atender la tele que está puesta, que no atienda a que su hermano le está hablando de no sé qué, que estructure bien los libros que tiene que llevar, que la motivación sea adecuada de cara a supervisar de la manera en la que está ejecutando esa tarea, ¿no? Entonces, todas esas variables que sí están mediando en su vida cotidiana, es difícil simularlas en el laboratorio, porque claro, no nos vamos a traer la televisión, la Play, su hermano, el de al lado que está en obras, es complicado, por lo tanto, al eliminar todas esas variables estamos eliminando mucha información en el laboratorio, lo cual supone que luego, de cara a esta validez ecológica que perseguimos a la hora de evaluar y extraer conclusiones, pues no logramos que sea perfecta, ¿no? Por lo tanto, siempre es recomendable que pruebas de rendimiento vayan acompañadas de cuestionarios y viceversa para tener una visión más global de cómo es el funcionamiento de este alumno, ¿no? Y por supuesto, los cuestionarios, como veremos, os voy a presentar este primero, tienen generalmente, se aplican a padres, profesores y también tienen la opción de autoinforme. Entonces es fundamental la cumplimentación también por parte del profesorado, porque esto implica que tengamos la comparativa de cómo se comporta en el colegio y en casa, ¿no? Y esto es muy importante porque también las variables en casa no son las mismas que en el colegio y nos interesa mucho ver si hay contextos que hacen que su conducta mejore o empeore. Y entendamos conducta como capacidad de planificación, capacidad de inhibición, incluso podemos estar hablando de sintomatología inatenta o hiperactiva. Uno de los cuestionarios de referencia más empleados y desde luego el que yo os recomendaría es este Brief 2 que aquí en España comercializa TEA Ediciones. Tiene autocorrección online, es decir, o sea, pasamos el cuestionario, incluso lo podemos pasar online y luego lo corregimos introduciendo las preguntas en la web para la corrección y nos ofrece el perfil. ¿Cómo es este perfil que ofrece este cuestionario? Pues bien, se estructura en base a estos 4 índices. Índice global de función ejecutiva, que es como el resumen de
o sea, una puntuación resumen de la ejecución en la prueba. Ya digo que la prueba es la respuesta a una serie de ítems en los que se responde siempre o casi siempre, muchas veces, algunas veces, pocas veces, casi nunca, ¿vale? Entonces, con esa escala tipo Likert se responde a cada uno de los cuestionarios que van haciendo preguntas sobre la conducta observable de la persona en el día a día y, una vez corregido, se estructura en base a estos índices. Índice global de función ejecutiva, índice de regulación conductual, regulación emocional y regulación cognitiva. ¿Vale? Estos sería como agrupadas todas las respuestas en esos índices. El global, que resume el total de la prueba, y luego los 3 índices más específicos. Y luego tenemos, por supuesto, a nivel de funciones ejecutivas, cómo en cada una de ellas la persona está funcionando, sí, mejor, peor. Más que mejor, peor, siempre vamos a hablar dentro de la normalidad o por encima, por debajo de lo esperable, ¿no? Es decir, los cuestionarios siempre vamos a baremarnos, vamos a comparar las respuestas de esos padres con las respuestas de la muestra de tipificación de la prueba. Por lo tanto, si es normal que un niño, pongo un ejemplo un poco irreal, pero para que sea gráfico, ¿no? Si es normal que un niño se levante 3 veces a lo largo de una clase, pues claro, el que se levanta 7 se levanta mucho más de lo esperable para su edad, pero el que se levanta 3 está dentro de lo normal y esperable para su edad, ¿no? Esa es la explicación por la que existe esta tipificación de todo tipo de pruebas y es conveniente utilizar pruebas que consten de estos baremos y podemos comparar con la edad equivalente, ¿no? Por eso siempre veremos no si lo hace bien o si lo hace mal, sino si es lo esperable para su edad, ¿no? Por lo tanto, todos veremos, en el perfil siempre vamos a ver si está en la media, dentro de la media, un poquito por encima o por debajo, o por encima o debajo de lo esperable, en donde habría que ver qué está ocurriendo, ¿no? Por si su inhibición está muy por debajo de lo esperable, quizás esa conducta desinhibida le esté dando problemas y haya que intervenir en base a esa función específica. Y, esta prueba valora inhibición, flexibilidad, control emocional, iniciativa, memoria de trabajo, planificación, supervisión de sí mismo y supervisión de su tarea. Como vemos, es muy amplia y nos puede dar muchas pistas de que puede estar fallando. En ocasiones, obviamente, no va a haber solo un campo específico donde las cosas no estén funcionando, sino será un conjunto de funciones las que puedan dar lugar a problemas, pero esto nos da ya una visión global y además recordemos que podemos tener la información de cómo se comporta en casa con sus padres y cómo se comporta en el colegio, por lo tanto la información de este cuestionario es amplísima. Y lo dicho, mejora un poco esa limitación que nos encontramos con las pruebas que vamos a ver a continuación de esa validez ecológica, ¿no? Esa poca información de cómo realmente luego planifica en su día a día, si yo le pongo a hacer una tarea de planificación en la sesión de evaluación, ¿no? Por lo tanto, muy bien complementar con este cuestionario y siempre presente cuando haya duda de cómo es su funcionamiento ejecutivo. En cuanto a las pruebas de rendimiento, aquí os he puesto una serie de pruebas específicas y baterías. Cuando hablo de baterías, hablamos de una serie de pruebas que valoran diferentes funciones ejecutivas en su conjunto, ¿vale? Que también se pueden aplicar de manera individual. Y cuando hablo de pruebas específicas, hablo de pruebas de memoria de trabajo, de flexibilidad cognitiva, de planificación específicas para cada función. Mientras que la batería es el compendio de muchas de estas pruebas específicas que dan una puntuación global que nos permite analizar o hacer como un análisis global de las funciones ejecutivas, pero como sabemos siempre vamos a hacer ese análisis pormenorizado de cómo está preservada cada una de ellas. Perdón. Y vamos a la descripción de algunas de ellas. Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de baterías de evaluación ejecutiva, el ENFEN es una de las principales en su uso. Esta se ha desarrollado aquí en España, su autor es portellano y tiene baremos en población española y población de Latinoamérica. Muy importante utilizar los baremos propios de la comunidad, porque, del país en el que estemos evaluando, porque estos pueden variar de unas a otras, ¿vale? Por lo tanto, es importante, claro, comparar el resultado de esa persona con lo más semejante a sí mismo. Y en cuanto al ENFEM, comprende 4 pruebas que se pueden también aplicar de manera individual y son las que aquí os presento.
se pueden aplicar de manera individual y luego en batería, como es el TESEN con su resumen global de puntuaciones y su análisis también global. Estas 4 pruebas son fluidez verbal, construcción de senderos, que es este TESEN que tenemos en la imagen, construcción con anillas y resistencia a la interferencia. Vamos por partes. La prueba de fluidez verbal, si hablamos, si recordáis esa iniciativa, consiste en decir en un minuto todas las palabras que uno pueda que empiecen por una determinada letra, ¿vale? Entonces vemos y luego comparamos si ha dicho X palabra y esto está por encima o por debajo de la media esperable para la edad, pues podemos hacer hacernos una idea de cómo es la iniciativa en esa persona, ¿vale? La construcción de senderos es la imagen que tenemos aquí, el TESEN, que está basado en el paradigma del Trail Making Test, el test de los trazos, creo que es la traducción, bueno, Trail Making Test en cualquier caso, y consiste en unir en orden correlativo los círculos, 1, 2, 3, 4, tan rápido como se pueda y ir tratando de no cometer errores. Y en su parte B, que es la más ejecutiva, ya que esta primera es más atencional, lo que tenemos que hacer es unir el 1 con la A, luego el 2, luego el B, ¿no? Vamos intercalando números y abecedario, ambos correlativos en sentido ascendente. Por lo tanto, tenemos que tener ahí esa memoria de trabajo operativa donde en ese almacén vamos a guardar por dónde de los números vamos mientras estoy buscando la siguiente letra, ¿no? Entonces, esa parte B tiene este componente más ejecutivo. En el caso del TESEN no es con letras, sino con colores, porque ya digo que es el Trail Making Test este que intercala las letras y en el que está basado esta prueba parte del ENFE. La construcción con anillas, también basada en el paradigma de la Torre de Londres o Torre de Hanoi, donde estudiamos planificación y ponemos, ahora lo veremos también cuando veamos de manera más detallada la Torre de Londres, y consiste en que la persona, partiendo de una posición inicial con las anillas en determinada posición dentro de, o sea, están los tres vástagos, los 3 palos de la estructura y tenemos las anillas y tenemos que moverlas para llegar a la posición final. Esto tiene unas normas y es que no podemos mover 2 anillas a la vez, no podemos dejar ninguna anilla sobre la mesa y en el caso de este tablero, en cada uno de los palos caben determinadas anillas. 1, 2 y 3, siendo 4 en total. Por lo tanto, tengo que calcular los movimientos porque puede que me quede sin espacio si de pronto quiero poner una en donde solo caben 2 y ya hay 2, por ejemplo. Por lo tanto, requiere esa planificación, ese ir un paso más allá, ¿no? Planificar a futuro de manera que se pueda cumplir las reglas para llegar a la colocación final que persigue la prueba. Y por último, la prueba de resistencia a la interferencia es esta prueba de las letras de colores, que estoy segura que habéis oído hablar de ella o la habéis visto en alguna ocasión, que se basa en el paradigma del test de Stroop. Entonces, claro, la interferencia es nuestra tendencia a leer la palabra cuando lo que me está pidiendo la prueba es que diga el color de la tinta. Por lo tanto, viendo cómo, si primero he leído las palabras que están en blanco y negro, luego he dicho los colores y luego ya leo las palabras donde sí está mediando esta interferencia, porque he de decir el color de la tinta sin leer la palabra, pues comparando esos tiempos y comparando con el baremo, veo cuánto interfiere nunca mejor dicho, la interferencia en mi ejecución, ¿vale? Y esto respecto a esta batería, ¿vale? Que ya digo, aunque es una batería, las pruebas también se pueden utilizar de manera individual, por lo que ya hemos presentado 4 pruebas que son útiles para la valoración ejecutiva. También tenemos esta valoración de la flexibilidad cognitiva, de ese razonamiento abstracto y resolución de problemas, como es el test de clasificación de cartas de Wisconsin. Aquí, y esto os ponía, cuando hablamos de esa flexibilidad cognitiva, ¿no? Ese no perseverar en el error, este es un muy buen test que nos va a permitir entenderlo. En este test, como veis en la imagen, tenemos 4 mazos de cartas y debemos colocar una que se nos entrega donde creamos que mejor coincide. Y la cosa es que las cartas debemos clasificarlas o bien en base al color, o en base a la forma, o en base a la cantidad de elementos que hay en la carta. Y esto va a ir variando y yo no se lo voy a decir a la persona, sino que cada vez que acierta, empezamos
categorizando según color. Por lo tanto, esta carta, por ejemplo, iría en el tercer mazo donde hay una X verde, como verde es la carta que tengo. Cuando ya he conseguido 10 colocaciones correctas, la norma cambia y ahora cambia a que he de colocar en base a la forma. Por lo tanto, si me saliese esta misma jugada, esta vez sería incorrecto colocarlo en el tercer mazo donde está la cruz verde, sino que su colocación correcta sería las estrellas, puesto que categorizamos en base a estrellas. ¿Qué pasa? Que la persona, si es flexible cognitivamente, hará unos ensayos de prueba hasta determinar cuál es la nueva norma que ha cambiado y dónde está el acierto ante este cambio. Quien no es flexible cognitivamente perseverará en el error pensando que, bueno, que algo ha pasado pero que no tiene que ver con su ejecución y nada posible en su actuación que pueda revertir esos errores. Por lo tanto, muy buena prueba para esta valoración de la flexibilidad cognitiva que os explicaba antes con algún ejemplo. La Torre de Londres, esta que os hablaba de ella también, la prueba de las anillas presente en la batería en FEN, estudiamos la capacidad de planificación de las personas. Se puede hacer en el ordenador o con el modelo, donde planteamos una posición inicial y se ha de llegar a la posición final. Como veis en la imagen de ordenador, los palitos tienen diferentes dimensiones, por lo que en todas no caben el mismo número de anillas o de bolas y esto es importante para esa planificación. Anotamos el tiempo y el número de movimientos y esto nos sirve para compararlo con niños de la misma edad o personas de misma edad y nivel académico para ver si la ejecución está por encima o por debajo de la media. El test de Stroop, como decía, cuando he presentado el test de la interferencia del ENFEM, es este tan tradicional donde debemos decir el color de la tinta y no el nombre de la palabra. Por lo tanto, medimos nuestra resistencia a la interferencia, ¿no? Puesto que este ha sido demasiado divulgado y allá muchas ocasiones te lo encuentras por internet como mire tu inteligencia haciendo este test, que nada tiene que ver la inteligencia con esto, pero bueno, eso nos encontramos por ahí, pues en ocasiones las personas vienen algo entrenadas en esta prueba. Por lo tanto, es más recomendable aplicar este test, también resistencia o flexibilidad a la interferencia, el 5-digit test, que es mismo paradigma que Stroop. Aquí se nos presentan unas cartas donde yo tengo que decir el número de elementos en la carta y no el número que hay. Por ejemplo, aquí diría 1, 2, 4, 3, 5. Es congruente el ejemplo, pero habrá casos como aquí que no sea congruente, de forma que yo leería, estoy leyendo aquí abajo, ¿no? Donde hay un único 3. Yo tendría que decir 1, el número de elementos, no leer el 3. Entonces leería, estoy en el tercer ensayo, ¿vale? 1, 2, 4, 3, 5. Y hay un último ensayo más complicado todavía, que es este que está con uno de los recuadros marcados, donde se pide a la persona que diga el número de elementos, 1, 2, 4, pero cuando se encuentre una casilla marcada en negrita, lea el número que está presente. Por lo tanto, esta última fila que tenemos aquí, para valorar la flexibilidad a la interferencia de la persona, sería 1, 2, 4, 5, 5. ¿Vale? Esa sería la ejecución correcta. Entonces, nosotros vamos anotando el número de aciertos, errores y el tiempo que le lleva a la persona realizar la tarea. Ya digo que estas tareas, como podéis imaginar, quizás la persona está muy concentrada, competitiva, motivada, por lo tanto, puede que las haga mejor de lo que rinda en su día a día en el aula. Para ello es importante complementar con cuestionarios como el que hemos visto. Para la memoria de trabajo, ese almacén temporal del que hablábamos, una de las pruebas más empleadas son las pruebas, o sea, en la batería WISC-5, la batería WISC es esta batería de inteligencia, ¿vale? De la que extraemos el CI de la persona y uno de los índices que contempla es el índice de memoria de trabajo. Este índice se compone de dos pruebas, la prueba de dígitos y la prueba de letras y números. Bueno, miento, esto es en el WISC 4, ahora en el WISC 5 la prueba se compone de dígitos y span de dibujos, ¿vale? Ahora os explico estas pruebas. Aquí en la imagen tenemos la prueba de dígitos. En lo que consiste es que yo a la persona le voy a decir una serie de dígitos que cuando a lo mejor le digo una serie que es 2, 4, 5. Y cuando termino la persona tiene que repetir detrás de mí 2, 4, 5 para ver cómo es su span de memoria. Hasta aquí, atención y memoria. Lo que ocurre es que en el siguiente ensayo le voy a decir
otra serie de números, 3, 4, 2, y me lo tendrá que decir al revés. Por lo tanto, ahí estamos viendo este almacén de memoria de trabajo, qué capacidad tiene y cómo funciona con él la persona. Y una tercera prueba, más no complicada, pero enrevesada aún, que es que le voy a decir estos 3 números y los ha de colocar de menor a mayor. ¿Vale? También tenemos la prueba de letras y números, intercalamos letras y números en la información que le damos y debe repetir con los números ordenados de menor a mayor y las letras ordenadas en orden alfabético. Y Span de dibujos es memoria de trabajo, en esta ocasión visual, donde la persona ha de recordar de manera ordenada, o sea, se le presentan dos elementos, ¿no? Y a continuación se le presentan esos 2 elementos contenidos en una serie de elementos y tiene que indicar los elementos que se le presentaron y en el orden correcto que se le presentaron, ¿vale? Ahí estaríamos también contemplando memoria de trabajo visual. Y esto es importante porque es interesante tener en cuenta las diferentes vías de entradas sensoriales, ¿no? No solo trabajar de manera auditivo-verbal, sino también de manera visual, por ejemplo, ¿vale? Para tener en cuenta si la persona ejecuta igual de bien por una vía sensorial que por otra, ¿vale? Porque a lo mejor podemos hablar de alteraciones específicas cuando la presentación es en una modalidad sensorial y no en otra. Vale. Y ahora vamos a centrarnos en qué ocurre cuando hay fallas en las funciones ejecutivas. ¿Qué alteraciones podemos observar en el día a día del alumnado? ¿Y con qué van a estar relacionadas? Bueno, ya podemos imaginarnos que es una conducta un poco desorganizada y personas que pueden tener dificultades académicas. Vale. Estas dificultades principalmente va a ser para establecer conductas dirigidas a la consecución de un objetivo, ¿no? Si hemos dicho que la función ejecutiva lo que hace es establecer las secuencias dirigidas a un fin, a un objetivo, pues claro, si hay alguna falla en este funcionamiento, lo que principalmente se va a ver afectado es la consecución de esos objetivos. Pueden ser desde hacer la mochila, a ejecutar el plan de acción en un problema de matemáticas que se le presenta. Dificultad para resolver problemas de dificultad atencional. Como decíamos, la atención, generalmente tenemos una capacidad de atención sostenida de unos 15-20 minutos. Por encima de eso ya es nuestra capacidad ejecutiva de inhibir otros estímulos y mantener y volver la atención constante a eso que se nos está planteando, ya depende de las funciones ejecutivas. Si estas fallan, pues será la atención una de las afectadas también, ¿no? Por supuesto, dificultad para enfocar la atención y flexibilizarla, por esto mismo que os decía, de esa dificultad para inhibir y para enfocar, problema para inhibir conductas, y estas conductas pueden ser tanto dificultad de inhibición conductual, por lo que pueden presentar grandes rabietas, grandes enfados o desmedido de cara a la situación en la que se presenta, o conductas que no sean socialmente aceptadas, ¿no? O sea, la inhibición puede ser en todo el espectro. Déficit de memoria de trabajo, esto que decíamos, ese almacén permanente, pues al ser o tener un spam más pequeño o no ser todo lo operativo que se requiere, pues va a presentar dificultades en el mismo. En cuanto a la dificultad de captar lo esencial en una situación compleja, también esto va a dificultar, por ejemplo, la comprensión lectora, ¿no? Si no soy capaz de... Os he puesto el ejemplo del problema de matemáticas porque me parece que es donde más se sintetizan como todos estos problemas que pueden estar detrás de un problema de funcionamiento ejecutivo y no de discalculia, como es el no extraer lo esencial de qué me están pidiendo, qué tengo que hacer aquí, ¿no? Por lo tanto, también es importante luego hacer adaptaciones académicas que favorezcan la situación de estas personas. Mucha distraibilidad, poca resistencia a la interferencia, esto lo podemos evaluar en el laboratorio, en la clínica, lo podemos también, por supuesto, observar a través de los cuestionarios y es importante interferir en ello. Poca capacidad de motivación, como hemos dicho, si las funciones ejecutivas son las que me van empujando a realizar un plan, pues si ese empuje no existe, mi capacidad de conectar con alguna tarea desde la motivación va a ser nula. Y falta de la habilidad para manejar el tiempo. Ese descontrol, niños que a lo mejor se demoran en la ducha media hora o se embelesan con alguna cuestión y les cuesta
cortar y conectar con lo verdaderamente importante. Como veis, estas dificultades pueden estar detrás de trastornos como por ejemplo el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o pueden suponer dificultades de manera aislada que en sí supongan una dificultad académica por la serie de problemas que acarrean. Y con esto quería cerrar la presentación sobre qué son, cómo se evalúan y cómo su dificultad se puede presentar en el aula y cómo funcionar de cara a esta resolución de problemas respecto de las funciones ejecutivas. Entonces, dejamos unos minutos para preguntas, un pequeño coloquio, y todas las cuestiones que generen algún tipo de duda o que podamos ampliar, estoy abierta a dar respuesta a ellas. No sé si habíais oído ya hablar sobre las funciones ejecutivas, me imagino que sí, y profundizar en ellas, sobre todo en sus componentes. Si queréis escribirlo, lo leo. Las pruebas las comercializan las editoriales, por lo tanto, algunas de ellas sí están en Internet, los baremos no. Entonces eso dificulta un poco la tarea. En bibliotecas de universidades suelen estar. Por ejemplo, la tarea de dígitos del WIS, que es muy fácil encontrarla en Internet, ¿no? Porque es una serie de números que simplemente hay que leer. Hay un programa open source, os lo escribo aquí, que se llama Pebble, que tiene, o sea, lo que hacen es recopilar datos a nivel mundial, o sea, es un proyecto colaborativo, hay mucha investigación que se trabaja con este programa y tenemos, por ejemplo, el test de clasificación de tarjetas de Wisconsin, pruebas Go No Go, para medir también esa flexibilidad cognitiva, capacidad de resistencia a la interferencia. Entonces, bueno, es descargable y se puede trabajar con él, está interesante. Y sigo leyendo. Y sí, las pruebas por internet yo creo que se pueden comprar. Aquí en España esta edición es quien las comercializa y ahora las están comercializando también con esta capacidad de corregirlas online, también para evitar un poco la copia y demás, pero desde luego que es más interesante a la hora de sacar informes y pruebas y demás. Sigo leyendo. Perdón, me he quedado en lo de las pruebas. Minela, Carolina. Las pruebas lo he dicho, o sea, no las puedo compartir porque son propias de la editorial. Os las presento. O sea, el Trail Making Test, por ejemplo, ese test en el que se basa el test de los senderos, sí está en Internet. Y luego pues podemos buscar artículos de investigación y viendo sus baremos, ¿no? Las pruebas o sea, las conclusiones a las que han llegado, podemos establecer un punto de corte para nuestra población. Eso sería una opción de trabajar. Este programa de ordenador Pebble, que os he marcado en el chat, también tiene pruebas de valoración que, como luego también hay mucha investigación detrás, pues podemos también trabajar con ello. O sea, en Internet de modo que encuentra unos PDFs, hay cosillas, pero en realidad son o bien en las bibliotecas o los colegios profesionales pueden también tener servicios de alquiler. Samuel, la hiperactividad puede estar relacionada con algún problema cognitivo. Bueno, generalmente la hiperactividad, o sea, es una falta de inhibición a nivel de control motor. En ocasiones, cuando maduran los sistemas que lo controlan, la hiperactividad desaparece. O sea, principalmente es esa, o sea, tiene que ver con esa falta de madurez en el sistema que la regula. Marta, ¿cómo regular las funciones ejecutivas de manera grupal? Bueno, es conveniente, o sea, siempre que trabajemos una función no vamos a estar trabajando solo esa función, ¿no? O sea, incluso si estamos trabajando algo de planificación, la propia explicación de lo que vamos a hacer ya requiere comprensión auditiva, ¿no? Pero es conveniente trabajar planificación, trabajar control
inhibitorio, y podemos diseñar pruebas muy parecidas a las que hemos visto a nivel de evaluación, ¿no? Por ejemplo, podemos trabajar con laberintos, establecer senderos, podemos poner imágenes y que la persona, o sea, imágenes en una secuencia, ¿no? A lo mejor, yo qué sé, ha habido un robo en un banco y el niño tiene que organizar la secuencia de qué se ha producido en esa historia, por ejemplo, o se ha fastidiado la cosecha por fuertes lluvias, ¿no? Entonces, pues que lo pueda organizar, por ejemplo. O sea, hay muchas tareas, lo más conveniente es diseñarlas uno mismo en base a los gustos, intereses y motivaciones de la persona que tiene en consulta. Y luego, por supuesto, a nivel escolar, muchísima adaptación, contemplar cuáles son los puntos débiles y sustentarlos en base a los puntos fuertes del niño. Anaí, ¿cuántas personas que necesitan hacer varias actividades a la vez porque no se concentran haciendo bien? Bueno, es que a veces, o sea, nosotros estamos muy entrenados en la multitarea, ¿no? O sea, estamos a 20 pantallas siempre pensando en 4 cosas, entonces es conveniente, o sea, a veces trabajar desde, o bien atención plena, se puede trabajar desde mindfulness o desde un fuerte entrenamiento en concentración. O sea, a veces es un fuerte ejercicio de determinar que uno está a una cosa y, por supuesto, cuando está trabajando, eliminar distractores, ¿no? O sea, un poco de como intervención sobre el propio espacio de trabajo ya pueda suponer unas mejoras. Sí, os puedo compartir las diapositivas sin problema, lo podéis pedir a CUP o a mí misma. Y las pruebas, el tiempo de realización, pues depende. O sea, el cuestionario, el brief, que se complete en 15 minutos, el test en otros 20, la clasificación de cartas de Wisconsin depende, porque si la persona se lo piensa mucho, a lo mejor nos lleva 20 minutos, pero no es tan largo. Stroop y fluidez verbal, 5 minutos. El 5-digit test, 5 minutos, porque es leer 4 láminas, es muy rápido. La Torre de Londres también es bastante rápida, porque por cada ensayo depende, son generalmente 6-8 ensayos y la persona, hombre, se puede demorar mucho, ¿no? Porque no es a tiempo controlado, pero escasos 10 minutos, ¿no? Porque no tardan más de 30 minutos en cada ensayo. El indicador es para evaluar el nivel grupal. No, o sea, estas pruebas ya cuando se ha tipificado la prueba y lo ha sacado la editorial, lo que hacemos es evaluar a una persona y compararlo con esa evaluación grupal que se hizo, ¿vale? Pero nuestra evaluación es individual. Vale, para comprensión lectora, más que bueno, primero evaluaríamos con la prueba PROLEC y luego veríamos si la dificultad es a nivel de grafema-fonema, a nivel de conciencia fonológica, entonces veríamos cómo estructurar en función de la evaluación que hiciésemos. Elizabeth, en el aula, ¿cuáles son las funciones que de alguna manera podríamos estar sobreestimulando o sobreexigiendo? Desde luego estamos sobrecargando la atención, porque sabemos que una persona no puede atender 4 horas seguidas y mucho menos sin estimulación de otro tipo, entonces debemos un poco introducir actividades novedosas, actividades colectivas, descansos, o sea, quizás la propia planificación docente y aparte de ese -1, ¿no? De ese nivel de estar un poco mal planificada, tanto en cuanto que sabemos que nadie puede atender 4 horas seguidas a nada. Sí, la grabación se subirá y estará disponible si la queréis ver de nuevo. Nada, muchas gracias a vosotros por la atención y por estar aquí presentes. Yasmín. Vale. Las pruebas grupales, dejadme pensar, o sea, porque algunas de estas pruebas sí se pueden hacer a nivel, o hay formas de aplicarlas a nivel grupal, eso depende del equipo psicopedagógico. Y generalmente, o sea, estas que os he presentado son de evaluación individual, pero a nivel grupal sí que se pueden también, o sea, no estas, pero hay aplicaciones que se realizan para ver el nivel del alumnado o también cuestionarios sobre su conducta y así. Y con esto, si no hay ninguna duda más,
pues vemos si dejarlo aquí. Yo también quiero extender mi agradecimiento a vosotros por asistir. Bernarda, dime. La flexibilidad cognitiva, sí, lo dicho, es esta capacidad de switching, ¿no? De cambiar de una cosa a otra, de una tarea a otra, o de sí, o sea, imaginemos que vamos caminando por una calle y encontramos un muro donde antes había un pasadizo por el que yo solía ir a comprar el pan, pues tengo que ser flexible, no perseverar, o sea, no darme contra ese muro, sino replanificar mi ruta. Ah, sí. Bueno, es que es un modelo no que sirve para entender un poco las funciones ejecutivas, pero no es que sea un modelo vigente hoy en día, que es el modelo de las funciones frías y funciones cálidas. Por ejemplo, toma de decisiones y me voy a comprar un coche nuevo. De funciones ejecutivas frías. Este tiene más potencia, la relación calidad-precio es mucho más buena y me lo financian con muy buenas opciones. ¿No? Eso es lo que sería el pros. Eso pensaría mi función ejecutiva fría. La cálida pensaría, es que a mí me gusta el rojo. Entonces, es ese ejemplo entre esa monitorización, esa supervisión, que en ocasiones es más racional, más emocional, para diferenciar las funciones más planificación, supervisión, flexibilidad cognitiva, de las más relacionadas con gestión emocional, implicación de las emociones en la planificación y toma de decisiones. ¿Vale? Para esto que sirva el ejemplo del coche para explicar las funciones frías y cálidas. Bibliografía específica no sabría decir. Yo siempre recomiendo hacer búsquedas bibliográficas en bases de datos. Si no trabajáis con Medline o PubMed o Scopus, podéis recurrir a Google Académico y hacer búsquedas específicas, más que manuales que quizás no estén tan actualizados. Ay, pues muchas gracias me alegra que os guste la conferencia, desde luego es para vosotros y un tema súper actual, porque cada vez que empezamos a ver dificultades en el neurodesarrollo, dificultades académicas, están mediando las funciones ejecutivas y por tanto es muy importante hablar de ello. Y no solo de qué son, sino, bueno, qué hacemos con ellas, ¿no? Para empezar, evaluar y ver qué pasa. Y ya sabiendo qué pasa, sé qué puedo hacer, ¿no? Y luego, por supuesto, igual que a nivel de clínica en la evaluación hay poca validez ecológica en lo que, o sea, en hacer laberintos a lo mejor, que lo resuelve perfectamente la persona en la clínica, pero luego en clase es un desastre, ¿no? Pues aunque en clínica trabajemos flexibilidad, planificación, etcétera, también tenemos que dar pautas para que funcione adecuadamente en su día a día. Y esto es una organización a través de hábitos, a través de autoinstrucciones, autoverbalizaciones que le ayuden a ejecutar y a proceder, a saberse planificar, ¿no? Igual que si yo a lo mejor tengo muchas cosas en la cabeza, saturo mi memoria, ¿qué utilizaré? Una agenda, ¿no? Pues ¿qué utilizará un niño que no es capaz de recordar, traerse la agenda jamás, pues o bien se lo anota o bien cuando sale de clase asocia a ese momento el repetirse la agenda, el estuche y la mochila, por ejemplo, para traérselo siempre a casa, ¿no? Entonces, pues vamos estableciendo esa serie de pautas también en su vida cotidiana para mejorar de manera ecológica aquellas dificultades. Muchas gracias a vosotros y cualquier cuestión en la que pueda ayudaros, sabéis que estoy disponible. Muchas gracias por vuestras palabras. Yo encantada de tener este contacto más cercano con vosotros y poder de manera directa hablar, extendernos en un tema que creo que a todos nos apasiona y ofrecer una visión actual y renovada de cómo está el campo en cuanto a la evaluación y la intervención en estas funciones más específicas. Sí, me podéis escribir con lo que necesitéis, yo respondo lo antes posible. Muy bien, pues con estas palabras sobre mi disponibilidad, siempre presente, subiré también al foro en el máster esta presentación para quienes no han podido asistir y que podamos también debatir en ese espacio sobre ello. Y agradeceros vuestra presencia, vuestras buenas palabras. Espero que nos llevemos información interesante de todo esto y quedo abierta a posibles consultas que deseéis hacerme en el futuro. O sea que para lo que necesitéis me podéis contactar.
Un saludo y muchas gracias.